Más fuerte, hermanos. Es un día precioso, es un día que el Señor nos ha regalado para venir a adorar y a glorificar su nombre. Hermanos, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Ahorita la hermana Carla dice, bueno, la palabra dice, ella lo leyó, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, cuando la palabra de Dios se vuelve vida y se vuelve viva en nosotros, hermanos, es cuando nosotros la aceptamos, la recibimos y empezamos a vivir en ella. Perdón, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que recibir la palabra con mucha humildad, sabiendo de dónde proviene. Gracias, Omar. Sabiendo que proviene de Dios, o sea, porque yo puedo estar hablando y hablando y hablando, pero si no hablo lo que dice Dios, entonces, hermanos, sería nada más como un monólogo o una información que estoy dando de mi cosecha. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta y es fiel a lo que la palabra del Señor dice, hermanos, es hermoso. Dios les bendiga a los que están también, estamos transmitiendo para la gloria de Dios por YouTube. Bendiciones, reciban desde acá de California, estamos transmitiendo para el resto del mundo. He tenido bastante, ahora con YouTube, hermanos, hemos tenido más extensión, que de eso se trata. No estamos transmitiendo para, ¿cómo le llaman a eso? Para monetizar, no estamos, ni tampoco para que nos den like, sino para que vean. Con el hecho de que vean el evangelio, escuchen, el evangelio, con eso nos damos por bien pagados, hermanos. Para eso se trata. Yo pienso que el apóstol Pablo, si estuviera en estos tiempos, yo creo que estaría utilizando hasta las redes. Las utilizaría bastante. ¿Por qué? Porque allá en esos tiempos quería llegar a otras partes, a otros puntos. Veía un burrito ahí y dije, ¿dónde me llevará este burrito a predicar la palabra? Veía una barquita ahí y se quería subir a donde él andaba por todas partes. Entonces, cuando están estos medios y los usamos con sabiduría, los usamos para la gloria de Dios, son de mucha bendición. Dios les bendiga y bueno, hermanos, vamos a continuar con la palabra. Estamos compartiendo una serie, le podemos llamar, en la cual el Señor Jesucristo en su ministerio estuvo yendo a muchos lugares. No se apartó de esa zona de Jerusalén, Galilea, Genezaret, todo eso andaba, pero nos trajo muchas enseñanzas. Nos trae a nosotros, algo que me gustó del pastor Sugel Michelén, dice que la Biblia está escrita, la Biblia dice que no habla de nosotros, sino que habla para nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues tenemos que ver que el Señor a quién les está hablando. Entonces les habla a los hebreos, a los corintios, les habla a ellos, pero lo habla a ellos para nosotros. Entonces tenemos que entender los contextos para poder saber qué es lo que Dios está hablando. Entonces vamos a leer dentro de esta serie de los encuentros que tuvo el Señor Jesucristo con muchas personas que tuvieron el privilegio del Señor estar cara a cara con estas personas, algunos paralíticos, algunos ciegos, algunos endemoniados. Entonces por esa razón el Señor se encontraba, y cada vez que se encontraba con alguien, algo pasaba. Y hay una enseñanza detrás de todo esto. Y hoy vamos a leer en Mateo, aunque está en otro evangelio según San Marcos también, pero vamos a leer el evangelio según Mateo en capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21. Váyanlo preparando por mientras yo voy haciendo una oración y también oren por mí, hermanos. Cuando esté orando yo, poniéndome en las manos del Señor, oren por mí, porque aquí este lugar es como para no estar diciendo cualquier cosa. Que el Señor me use. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Hemos adorado, Señor, hemos hablado, hemos estado expresando nuestra adoración a ti con cánticos, con oración, Señor. Derramamos nuestros corazones, Señor, cuando estamos alabándote y glorificándote, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el único digno de recibir la alabanza, de recibir la adoración de tu pueblo, bendito Dios. Por eso aquí estamos ahora, Señor, dándote gloria a ti con tu palabra, hablando, Señor, de lo que dices tú en tu palabra. Te pido, Señor, que pongas un corazón dispuesto a recibir la palabra con humildad,
Te pido, Señor, que nuestro corazón no esté duro, que nuestro corazón, Señor, esté como esa tierra blandita en donde entra la semilla de tu palabra, Señor, y que dé fruto al 100%. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y que podamos vernos en un espejo a la luz de tu palabra, Señor, para poder que haya cambio, transformación y seamos edificados. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Vamos a leer para que se puedan sentar, hermanos. Ustedes van a estar sentados mucho más tiempo que yo. O sea, yo no voy a estar sentado, o sea que van a aguantar un poquito más. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí. Ahorita vamos a ver de dónde. Saliendo de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pueden sentarse, hermanos. Qué precioso, qué precioso. Estamos hablando de una fe que no se rinde, una fe que no se rinde. Y vamos a ver la fe de esta mujer, esperando también cómo está nuestra fe. Porque muchas veces decimos que tenemos fe, pero tenemos que responder, tenemos que ser evidente esa fe que decimos tener. Entonces aquí nos encontramos con una mujer, primero que nada, una mujer dice aquí cananea. En la otra, en el Evangelio de Marcos, habla de una mujer que le llamó ahí, no le puso cananea, sino que una mujer sirofenicia. Sirofenicia era una combinación de Siria, era una mujer de Fenicia, pero estaba en Siria, bajo el régimen de ese momento de Roma, que pertenecía a esa provincia a Roma. Entonces dice ahí que era una mujer cananea, era una mujer sirofenicia. Entonces estaba hablando que ella no tenía privilegios ni tenía derechos del pueblo judío. Dice aquí que estaba saliendo Jesús de allí. Entonces dice, se puede decir que estaba salida de ahí. Si vemos anteriormente, él estaba en Genezaret, estaba ahí haciendo milagros, estaba expandiendo su ministerio. En Genezaret está ahí a la orilla también del mar de Galilea. Entonces dice que se retiró de ahí donde estaba, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí veo algo curioso. Jesús sale, y si vemos nosotros anteriormente, sale de una zona donde la mayoría de las personas a la que Jesús está atendiendo ahí en Genezaret, en todos esos lugares, estaba atendiendo a esas personas donde delante dice que él vino principalmente a ellos, a atender a los judíos. Más adelante lo podemos ver. Podemos ver más adelante cuando Jesús dijo: yo he venido principalmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús sale de un contexto judío, donde Jesús ahí está obrando, está expandiendo su ministerio, está dándose a conocer, está creciendo, su fama crece.
daba a conocer su ministerio. Él estaba predicando las buenas nuevas de salvación, estaba haciendo milagros, estaba haciendo prodigios, pero ahora Jesús decide cambiar de rumbo un poquito ahí, de salirse de ese ministerio, de ese lugar, y se va dice la palabra que se va a otra región, se va a Tiro y a Sidón. Esa región tenía muy poquitos judíos, apenas tenía judíos, era una región principalmente gentil, donde habría gente extranjera. Y nosotros vemos a lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos muchos extranjeros que van a Jesús. Pero pocas veces vemos a Jesús yendo a los extranjeros, muy poquitas veces. Muchos se acercaban, muchos gentiles, el centurión romano, muchos podría decir, pero así que veamos que Jesús se dirigía a los extranjeros muy poquitas veces. En este caso que acabamos de leer, Jesús mismo es el que se dirige a ellos. Vimos anteriormente que la fama de Jesús se había extendido también hacia esos lugares, no nomás en el pueblo de Israel, en Jerusalén, en Galilea, en Samaria. Entonces se extendió por pueblos, así como dice la palabra en el versículo 24 de Mateo 4. Mateo 4, 24. Se extendió por Siria, por todas esas partes. Dice en Mateo 4, 24, dice, se extendió su fama por toda Siria. O sea que ya lo conocían también en esos lugares. Y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diferentes enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Le traían a Jesús gente de todo tipo. Porque Jesús ahí empezaba, hacía su ministerio, estaba obrando con poder, estaba obrando con milagros, obraba con sanidades, y el ministerio de Jesús entonces se hacía famoso por todas las regiones. Pero en el versículo 25 de Mateo 4 que estamos leyendo, dice, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, ¿y de dónde más? Del otro lado del Jordán, del otro lado del Jordán. O sea, pasando fronteras. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se había hecho tan grande que no solo las personas de la zona judía llegaban a Él con enfermos, con paralíticos, con endemoniados, sino que también del otro lado del Jordán, como lo dice aquí. De zonas incluso gentiles, eran extranjeras, llegaban con sus problemas, llegaban sus enfermedades, necesidades, y todo eso lo ponían a los pies de Jesús. Entonces, como ya vimos que la fama de nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a regiones de todo tipo, judíos, gentiles, pero en este caso Jesús no estaba esperando que los extranjeros vinieran, sino que Jesús ha decidido ir a las tierras extranjeras. Pero en este contexto, en este texto y en este suceso que acabamos de leer de esta mujer, no solo está narrado en Mateo. Como les dije hace un momentito, también está narrado en Marcos. Y Marcos da un detalle específico. Tuve que ver el paralelismo que hay desde del Evangelio según Marcos y según Juan para poder ver, tener un poco más de amplitud. Entonces el detalle que da aquí Marcos de lo que Jesús quería. Jesús no quería estar con nadie. Según Marcos nos lo narra, Jesús se había retirado a la zona de Tiro y de Sidón porque Jesús tenía ganas de estar solo. Estaba abrumado ya, estaba cansado quizás, entonces quería estar solo. Y miren lo que dice Marcos, ahora en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24, que es el texto paralelo de la misma historia que estamos viendo. En Marcos 7, 24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro. Fíjense nada más. Y entrando en una casa, aquí da un detalle más específico, no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido. ¿Qué detalle nos está dando aquí? Jesús fue a estar solo. Jesús no quería que nadie supiera que estaba ahí.
Entonces el Evangelio, según San Marcos, deja claro que Jesús no fue a seguir expandiendo la fama. Jesús no fue a Tiro y a Sidón a seguir, a dar a conocer su ministerio. Jesús quería estar solo. Y dice la palabra en Mateo, volviendo al tema, al texto de nosotros, en Mateo 15, en el versículo 22, ya de repente sabemos que el Señor Jesús se apartó para estar solo, pero dice que no pudo pasar desapercibido, según Marcos. Pero en Mateo 15 dice que una mujer cananea, he aquí, una mujer cananea. ¿Qué quiere decir ahorita? Como les dije en el contexto, una mujer cananea que no era judía. No era judía, no era una mujer del pueblo que hasta entonces creían que era el único pueblo escogido de Dios. No, era una mujer extranjera, era una mujer gentil. Y en el versículo 22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces yo tengo que ver claramente esto, y yo no puedo o no debemos de dejar pasar por alto algunos detalles que narra ahí. Lo primero que esta mujer dice es, Señor. Miren, hermanos, son detalles que no tienes que dejarlos pasar. Señor, Señor. Ella no lo trata como un profeta, no le dice rabí, no le dice maestro, le dice Señor, Señor. ¿Saben lo que representa para nosotros esa palabra? Señor. Porque cuando una persona, mis amados hermanos, se dirige a Cristo, la primera cosa que debemos nosotros tener clara es que para dirigirse a Él tenemos que reconocer quién es Él. Y Él es Señor, Señor. No podemos dirigirnos a Él como algunos hacen cuando oran. No sé si lo han escuchado, no tengo nada malo, pero yo los he escuchado cuando empiezan a decir, papito, papito lindo. Hermanos, les digo esto porque eso también se le dice al novio, eso también se le dice al esposo, papito. Bueno, no me dicen así, ¿no? Pero algunos lo dicen. Entonces, hermanos, pero al que está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, yo le llamo Señor, Señor. Y así me dirijo a Él, Señor, Señor. Él es el Padre, sí. Él me ha tomado por hijo, sí. Pero no es un padre de esta tierra. No es alguien para tener esa confianza de colegas, como muchos lo dicen, y claro, lo dicen en ignorancia. Yo he escuchado decir, no, pues Chuyito, yo tengo mucha confianza ahí con Chuyito, yo le pido a Chuyito. ¿Qué es eso? Pero cuando es Señor, yo veo en las escrituras que dice, cuida tu pie cuando entres a la casa del Señor. La palabra dice, cuida tu pie cuando entres a la casa del Señor. Hermano, aquí venimos a rendirle culto al único que merece. Entonces tenemos que cuidar nuestro pie. Tenemos que entrar con reverencia. Tenemos que entrar sabiendo que el culto que vamos a rendir es para Él. Entonces, ahí cuando yo entiendo esto, yo entro de otra manera. Porque el que está aquí no es mi abuelito, no es mi colega, es Señor. Él es el creador del universo y nosotros, hermanos, tenemos que recordar continuamente quién es Él. Y Él es Señor. Entonces esta mujer llegó ahí postrada diciendo, soy gentil, soy extranjera, pero sé una cosa, que tú eres Señor, porque así lo menciona, Señor, Señor. Pero no más dijo Señor, dijo otra palabra, dijo Hijo de David. Fíjense nomás, esta mujer nos está dando clases de teología. Le dijo Señor primeramente y después le dice Hijo de David.
Esa mujer es extranjera, pero está reconociendo primero la deidad de Cristo. Y luego está reconociendo que Jesús es el Mesías, hijo de David. Tú eres el Mesías. ¿Recuerdan? ¿Por qué les digo esto? Porque en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando estaban recibiendo simbólicamente, o lo podemos decir literalmente, recibiendo al Mesías, ¿se acuerdan que entra en un pollino, haciendo su entrada a su aparición triunfal ahí en Jerusalén, que llegó? En Mateo 21:9, fíjense cómo lo narra así. Mateo 21:9. Dice, y las multitudes que iban delante de él y los que iban detrás gritaban diciendo, ¿qué? Hosana, ¿a quién? Al Hijo de David. ¿Cómo llamó esta mujer? Señor, Hijo de David. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba entrando el Mesías. Dice aquí, Hosana al Hijo de David. Pero ven lo que dice aquí. Y están palabras mayúsculas. Bueno, estoy leyendo la Biblia de las Américas. En letras mayúsculas quiere decir que está profetizado. Está dicho desde atrás. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esa mujer no solamente le está diciendo Señor, esa mujer le está diciendo, tú eres el que anuncian, Señor, Hijo de David. Señor, tú eres el que anuncias. Tú eres el que anunciaron los profetas. Tú eres el que está anunciado ahí en los Salmos. Tú eres el que anunció Moisés. Tú eres el Mesías. Es lo que está diciendo esta mujer. Él era el descendiente, la raíz que salía del trono de David y que tendría un reino que no tendría fin. Eso es lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. La mujer, antes de pedir, ¿qué es lo que hace esta mujer? Porque podía haber presentado y decir, sana a mi hija, está endemoniada. No, ella lo primero, antes de pedir, ¿qué hace? Lo adora, se postra, lo adora. Y ese es el problema de muchos, que solo buscan a Dios, ¿para qué? Para pedir, pero no lo adoran, no lo adoran. Y déjenme decirle que adorar no es cantar, adorar es vivir. Hermano, ¿yo por qué creen que me vengo aquí? Porque yo no vengo a cantar. Yo vengo que a través de los cantos, yo vengo a adorarlo al Señor. Yo no analizo. Yo simplemente vengo a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque adorar es eso, es un estilo de vida. Cuando la Biblia dice que el Señor busca verdaderos adoradores que lo busquen o que lo adoren, en espíritu y en verdad, ese texto no habla de cantar. Y muchos pensamos eso. Habla de vida. Y muchos dicen, es más, incluso a cantantes ahí famosos que andan haciendo conciertos, ganando mucho dinero, dice, es que yo soy un adorador. Soy un adorador. Pero no saben cuáles son los que busca el Señor. Dicen, soy un adorador, pero no saben que el Señor busca a los que lo adoran en espíritu y en verdad. Eso es lo que pasa. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos a una mujer que primero que nada lo adora. Primero lo llama Señor, lo llama ungido, esperado, deseado, anunciado, Mesías, Hijo de David. Antes de pedir a Dios, hay que adorar a Dios. Antes de pedir. Yo le estaba comentando a mi hermano Celso, aquí estábamos el domingo pasado, el sábado. Venimos aquí a las 5 de la mañana, un grupo. Venimos a orar. Y yo la verdad, hermanos, yo no pedí nada, absolutamente nada. Quería adorar nada más. Y el Señor me hizo derramar mis lágrimas porque estaba adorando, nada más. Es una hora, hermanos, no es mucho, pero una hora adorando al Señor, nada de pedir. Y yo, Señor, le dije, yo no te voy a pedir nada. Yo quiero adorarte. Antes de pedir hay que adorar. Esta mujer estaba adorando.
Esta mujer estaba reconociendo que Jesús era el Señor, reconociendo que Jesús era el Mesías, y mira la actitud que trae. Una actitud de humillación. Fíjense el detalle que da Marcos capítulo 7, 25 en el mismo texto. Marcos 7, 25. Dice, sino que enseguida, al oír hablar de él, fíjense, tuvo que oír hablar de él. Enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue, ¿y qué hizo? Se postró a sus pies. La misma mujer, sirofenicia, cananea, gentil, como sea, dice que oyó hablar de Jesús. Entonces dice que esta mujer tenía una hijita que tenía un espíritu inmundo, pero oyó hablar de él, pero lo primero que hace, se postra a sus pies. Imagínense esa escena. ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Bueno, pues también ella llegó postrada. Todas las personas que Jesús atendía llegaban a él y se postraban. Y algunos dirán, pero pastor, para orar no es necesario arrodillarse. La Biblia no dice nada que debemos orar de rodillas. Es cierto, no lo dice. ¿Se puede orar de pie? Díganme sí o no. Se puede orar de pie. Se puede orar ahí sentado, se puede orar acostado, que no le lo recomiendo porque se duerme uno. Pero se puede orar a todas horas. Se puede orar en la montaña, se puede orar aquí, se puede orar a todas horas de cualquier manera. Pero hay algo que la Biblia sí dice, que cada vez que alguien iba a interactuar con el Señor, llegaban ahí y se postraban. Esta mujer, dice la palabra, que llegó ahí humillada, llegó porque ¿qué tenía ella? Un problema. Tenía una necesidad. Y ella le dice a Jesús, ten misericordia de mí. Así debe llegar tu corazón ante Dios, hermano. Ten misericordia de mí. Hermano, tú hoy, aunque seas creyente, sigues necesitando la misericordia de Dios. Somos un necesitado de Dios. Necesitamos continuamente la misericordia de Dios. Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Y tú, cuando pongas tu pie al levantarte, di gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Cada mañana tu misericordia es nueva. Y ella dice, ten misericordia de mí. Y la pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Tendrás alguna situación compleja en tu vida? ¿Tendrás algún problema con algún hijo o una hija? ¿Tendrás alguna situación que te rebasa? Tienes que llegar a Dios, ante Dios, y postrarte y decir, Señor, no puedo con esto. Señor, no puedo más. ¿Qué tienes que decir? Ten misericordia de mí. Yo no puedo. Como esta mujer. Quizás sea un esposo que no conoce al Señor y quieres verlo ahí adorando, ahí a tu lado. ¿A poco no? Yo no sé en este caso, no conozco, pero no, quizás no esté tu esposo aquí, lo quieres ver a tu lado adorando al Señor. A lo mejor tienes tú que llegar a postrarte y decir, Señor, no puedo más. Ten misericordia de mí. Somos humanos. Y hay algo en nuestra vida que necesitamos decirle al Señor, ten misericordia de mí. Hay algo que yo veo en la Escritura que es común en todos los encuentros con Jesús. Yo he leído, yo creo que casi todos, se puede decir, cómo Dios se encontraba con una persona, con otra. Los he leído todos, me encanta. Pero el Señor como que deja llegar a las personas como al límite. Como que deja a las personas hasta el último, como que está esperando una reacción. Es lo que yo he visto en la mayoría de los encuentros que el Señor ha tenido con las personas. Y creo que si el Señor todavía nos está socorriendo, es porque
Si todavía tú dices, bueno, pues el Señor me socorre, ok, qué bueno, pero cuando tú dices que no nos está socorriendo, es porque todavía estás fuerte. Y el Señor te quiere débil. El Señor quiere que te humilles. El Señor quiere que tú digas, no puedo. Porque el que dice que puede, el Señor no obra ahí, aunque puede hacerlo. El Señor como que deja las cosas que, a ver, ¿qué pasa? No te atiende inmediatamente, simplemente te escucha, ve la situación, espera algo, pero cuando ve que dice, Señor, no puedo, ahí el Señor se acerca y te empieza a socorrer. Es cuando tú no te humillas delante del Señor y no dices, Señor, ten misericordia de mí porque yo no puedo. Entonces ahí como que hace falta eso. Cuando tú le dices, Señor, ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Como dijo esta mujer del flujo de sangre, dice, ya lo he gastado todo. Ya todo lo he gastado en médicos. Ya no hay solución. Aunque sea, tocaré el borde de tu manto. Ya gasté todo, ya hice todo lo que humanamente puedo hacer. Ya no puedo más, ya estoy debilitada. Ya lo he gastado todo. No hay solución. Y ahí como que el Señor dice, bueno, ahora vamos a empezar a hablar. Cuando te das cuenta, y es como si el Señor Jesucristo dijera así, bueno, ok, eres débil, ok, ahora sí. Cuando tú te das cuenta que soy el único que tú tienes, soy lo único que tú tienes. Y ahí es cuando empieza. Cuando nosotros reconocemos que pensamos que lo tenemos todo, que pensamos que lo podemos todo, el único que tenemos al final de todo es a Él. El Señor a veces nos lleva a eso, nos lleva al límite. ¿Para qué? Para enseñarnos dos cosas, aunque son más. Pero aquí nos enseña, hermanos, cuando nos lleva al límite, nos enseña, una de las cosas que nos enseña es que nos dice que solamente Él puede. Solamente Él puede. ¿Tienes un problema matrimonial? Bueno, pues tu problema matrimonial no necesita terapia emocional. Tu matrimonio necesita reconocer que solamente te queda Dios. Solo Él puede restaurar tu matrimonio. Solo Él puede rescatar a tus hijos en donde andan. Solo Él puede hacerlo cuando tú lo reconoces. Para eso nos lleva el Señor a estos puntos límites. Señor, ¿pero por qué? Ten misericordia de mí, ya no puedo más. Ok, ya te llevo al límite. Entonces tenemos que reconocer que solamente Él puede. Y otra de las cosas o propósitos se puede decir para cuando el Señor nos lleva a ese punto límite, no solo nos enseña que solamente Él puede, sino que Él es suficiente. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Que tu fuente sea Él. Que lo primero que al primero que tú clames sea Él. Es como si el Señor le dijera a esta mujer de flujo de sangre, estoy metiéndome otra historia, ¿no? Pero vamos a ver la historia esa. Es como si el Señor le dijera, no, hija, tú no necesitabas gastarlo todo en médicos. No necesitabas gastarlo todo en médicos, que yo era la alternativa que tenías. Que no debía ser la última, debía ser la primera. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos la costumbre de probarlo todo y luego ¿a dónde vamos? Vamos a Dios. Primero hacemos esto. ¿Tienes ese problema? No, que vamos aquí. Le pides consejo a este, le pides consejo al otro. Vas acá, pagas esto, todas esas cosas. Haces todo y al último vas a Dios. Es como si Dios te dijera o nos dijera, adelante, adelante. ¿Tienes un problema con tu marido? Ok, adelante. Habla con la otra, habla con la amiga.
A ver qué pasa en tu matrimonio. Adelante. Cuéntaselo a tu madre, a ver si ella lo arregla. Cuéntale, desahógate. Es como si el Señor estuviera diciendo esto y como si nos dijera, hasta que te des cuenta que yo basto. Hasta que te des cuenta que yo soy el único que puede y que conmigo es suficiente. No necesitas el consejo de tu amiga, de tu mamá, de tu hermana. No, hermanos. Claro, no está mal contar con personas. No está mal contar con la iglesia, no está mal contar con los pastores. No está mal. No me malinterpretes. Pero nosotros, los que mencioné ahorita, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, tiene que ser la segunda alternativa. La segunda. La primera debe ser el Señor. Corre primero al Señor. Póstrate como esta mujer. Reconoce que Él es Señor, que Él puede y que Él es suficiente. Claro, necesitas también la ayuda de hermanos, pero Él es la primera alternativa con la que tú tienes que ir. Esta mujer fue corriendo porque sabía una cosa. Tú eres el Señor, tú eres el Mesías y solamente tú puedes. Esta mujer dice que escuchó hablar de Jesús y se fue corriendo. La palabra dice que la fama de Jesús se había extendido. Entonces quiere decir que esta mujer posiblemente podía haber escuchado el caso del endemoniado gadareno. ¿Cómo estaba ese endemoniado? Que luego vamos a ver esa historia también. El Señor se encontró con un endemoniado. Entonces quizás ella oyó hablar del endemoniado gadareno que andaba ahí atormentado, con cadenas, desnudo, y de repente llega a un encuentro con Jesús y lo libera. Quizás ella oyó hablar de ese caso. Pudo haber escuchado el caso de algunos otros endemoniados que el Señor Jesucristo liberó y haber dicho, bueno, esto no lo cura nadie. Esto solamente lo cura Él. Porque yo he escuchado que Él ha liberado a otros endemoniados. ¿Y qué era lo que tenía? Tenía una hija endemoniada. Así que esta mujer hizo algo. Seguramente había oído de lo que Jesús hacía. Sabía que la fama de Jesús y ella llevó ese problema que tenía, la llevó a los pies de Jesús. Y eso es otra cosa que yo te quiero decir y que aprendamos con este pasaje. Tú puedes haber oído de todo lo que Jesús hace, ¿sí o no? Como ahorita. Tú puedes haber oído cómo Jesús ha cambiado la vida de mucha gente, ¿sí o no? Sí. ¿Tú has escuchado cómo Jesús ha restaurado muchos matrimonios? Sí, claro que sí. Si aquí nosotros diéramos testimonio, los paso aquí al frente y diríamos, pues yo diría, no, pues Jesús salvó mi familia. Pasar a otro, no, pues Jesús salvó a mi hijo que andaba en drogas. Y otro pasaría, Jesús hizo esto, Jesús lo otro. Jesús me sanó, Jesús esto, Jesús aquello. Esa mujer un día llegó sabiendo todo lo que Jesús había hecho, porque la fama de Jesús se había extendido. Sabía lo que Jesús había hecho con otros endemoniados, pero después de ese día, ella sabía lo que había hecho Jesús en otros. Después de ese día, esa mujer empezó a contar la historia, su historia. Eso es lo que debe hacer. Esa mujer empezó a oír de Jesús. Bueno, pues dicen que Jesús salva, dicen que Jesús sana, dicen que Jesús libera. Pero después de ese día empezó a decir, Jesús salvó a mi hija. Después de ese día dijo, Jesús liberó a mi hija que estaba atormentada de un demonio, y empezó a contar su propio testimonio. Ya no escuchaba, ahora lo contaba. Jesús echó los demonios que tenía esta niña, esta jovencita, y eso es lo que decía ella. Jesús la liberó, Jesús sacó los demonios que tenía mi hija. Y de eso te quiero decir, hermano. Tú necesitas vivir tu propia historia con Jesús, porque nos encanta escuchar testimonios. Hay muchas iglesias que
que la palabra dura 15 minutos y 1 hora dando testimonio a la gente aquí. Y está bien, está bien. Nosotros queremos, y te quiero decir esto, ¿por qué? Porque nos encanta escuchar muchos testimonios de lo que Jesús hace en la vida de muchas personas, y nos ponemos atentos a todas las historias que nos narran. Y yo les digo, hermana, breve, 5 minutos, pero hermanos, se agarran sus 15, 20 minutos y no está mal. Lo que pasa es que estamos atentos escuchando la historia de este hermano, de esta hermana. Pero yo quiero vivir la mía. Yo escucho la de muchos, pero quiero vivir mi propia historia de lo que Jesús hizo en mi vida. No nomás quiero escucharlo, yo quiero contar esa historia. Lo que quiero decirles, hermanos, es que yo quiero vivir mis propias cosas con Dios. Porque esta mujer podía haber escuchado y no haber hecho nada, nada más escuchó, pero ahora ella era testigo de lo que Jesús había hecho. Yo he escuchado personas que dicen, yo estaba orando y sentí un calor, sentí un abrazo cálido, y hay mucha gente que dice, no, es que son fanáticos, ¿cómo va a pasar esto? No, hermanos, esto es real. Esto es real. No es que ahora es que como somos de sana doctrina, somos como de la reforma, podemos decir, entonces es que sentir es pecado. No, hermanos. Porque sí, decimos nosotros aquí, no, es que estas personas son muy emocionalistas y empiezan a hacer manifestaciones espirituales, y hay mucho desorden en eso, y no estamos diciendo que sentir es pecado. Porque hemos dicho, bueno, es que ahora sentí la presencia de Dios. No, es que la sientas o no, la presencia de Dios está. Entonces lo tomamos a ese punto de decir, bueno, es que no puedo sentir ahora entonces. No, hermano, sentir no es pecado. El Señor nos dio sentimientos, el Señor nos dio emociones. Yo me emociono cuando leo la palabra, me emociono cuando oro al Señor, me emociono cuando estoy postrado, humillado delante del Señor. Siento eso. Porque les voy a decir, hermanos, del desorden al no sentir, hay un término en el medio que se llama madurez. Y sí, hermano, esas presencias son reales. Esos momentos de comunión con el Señor son reales. Porque yo también he sentido ese calor, he sentido que me ha abrazado un calor, y yo he orado al Señor hasta el punto de no pronunciar palabra y solamente llorar. No sé si les ha pasado a ustedes. De tanto que te rodea del Señor ahí, de una presencia cálida del Señor. Eso pasa cuando se busca verdaderamente a Dios. No es todos los días, hermanos, les estoy sincero. Eso no me pasa todos los días, porque a veces oro y parece que pues siento como que no. Él es real. Él es real. Y yo quiero mi propia historia con Él. Yo no quiero tomar yo no quiero contar de gente que ha experimentado. No, es que el hermano oró y le pasó esto. No, la hermana. No, nomás quiero eso. Yo quiero que experimentar. Yo quiero mi propia historia con Jesús. Y esa mujer, viendo el texto, esta mujer fue a buscarlo. Esa mujer había escuchado de hijos liberados, quizás había escuchado de hijos sanados, había escuchado de las maravillas que Jesús estaba haciendo. Y esta mujer un día se fue a vivir su propia historia, se fue a vivir su propia experiencia. Yo no quiero que me cuente nadie, yo quiero experimentarlo. Dio pasos de fe. Y vamos a continuar con el siguiente versículo. La mujer llega ahí postrada en el versículo 23. ¿Qué es lo que dice de Mateo 15? Y esto como dicen luego, me chocó. Pero él no le respondió palabra.
Y acercándose a sus discípulos, o sea, él se quedó mudo. Y llegan los discípulos y le rogaban, despídela, no, perdón, atiéndela. Estoy en la Biblia de las Américas. Atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Atiéndela. Porque el Señor se quedó serio. Y yo pensaba, hermano, lo había adorado. Lo llamó Señor. Lo llamó Hijo de David. Lo exaltó. Se postró, llegó ahí humillada. Y Jesús le responde, nada. Nada. Y yo dije, bueno, yo no entiendo a veces cómo actúa Jesús. No entiendo cómo, pues claro, soy humano. Esta mujer vino postrada. Esta mujer vino angustiada. Esta mujer vino sufriendo. Te llamó Señor. Te llamó hijo de David, decían los discípulos. Te llamó hijo de David. Se postró. Te dijo Señor. Y tú la miras y haces nada. Y quizás podían haber dicho, Señor, ¿y tu amor? Señor, ¿y tu misericordia? Señor, ¿y tu bondad? Yo no entiendo muchas de las cosas que hace Jesús. ¿Por qué? Porque soy humano. Yo tengo un corazón emocional y no veo más allá. Y yo veo aquí, hermano, humanamente hablando, yo si tú lo ves cuando lees esta historia, yo veo ahí a alguien que está sufriendo. Yo veo ahí a una persona, a un ser humano que está necesitado, que está clamando. Y lo único que pienso, ¿qué es lo que tú piensas? No, pues que se acabe ya su sufrimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo una persona sufriendo ahí. Cuando veía a la persona que fue asaltada, que habla del buen samaritano, yo lo veía ahí sufriendo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué por qué no lo ayudó? Veía a esta persona sufriendo, y así como el buen samaritano, él tuvo misericordia. Pero he aprendido, hermanos, cuando yo vi a esta mujer que estaba sufriendo con su hija endemoniada, se acerca a Jesús, lo adora, y el Señor no le responde, digo yo, bueno, que se acabe ya su sufrimiento, ¿no? Que el Señor le diga. Hizo todo lo necesario. Pero he aprendido, hermanos, que no es así. En el Señor he aprendido que no es así. Lo que parece que ignoró a la mujer no la ignoró. Hay varias teorías de por qué Jesús hace eso. Y yo soy el pensamiento, y bueno, que Dios me perdone si me equivoco, porque la Biblia no dice por qué la ignora en ese momento. Y yo pienso, hermanos, que Jesús está probando su fe. Estaba probando su fe. Porque me hice esta pregunta, ¿tú crees que Jesús la estaba maltratando? ¿Tú piensas que Jesús disfrutaba viéndola sufrir, que no la atendía, que la ignoró? ¿Tú crees eso? Jesús estaba probando su fe. Y Dios también en nosotros prueba nuestra fe. Lo que veo aquí es que Jesús no dice nada. Y quizás esto sea para ti o para mí también. A lo mejor llevas tiempo rogándole algo al Señor y lo único que responde el Señor es nada. Nada. Pastor, llevo años orando por mi hija. Pastor, llevo años orando por mi hijo. Y el Señor no me dice nada. Yo no veo nada. Y te voy a decir algo, y ese es el centro del mensaje. La fe superficial, o sea, los que dicen que tenemos fe, y no es una fe, es una fe superficial. ¿Qué es lo que pasa? Se rinde rápido. Se rinde. Ok, no me contestó, bueno, pues ahí está. Ya no sigo orando, ya no sigo haciendo nada. Pero la fe verdadera persevera aún cuando nosotros no entendemos las cosas. Así es la fe verdadera. Tú ora, sigue orando.
Porque aunque parece que Jesús no dice nada, Dios te escucha. Dios escuchó la voz de mi hermana Margarita, así como la de ustedes. Ay, miren, el Señor responde. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Que no se rinda tu fe. Esta mujer se podía haber rendido. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dios escucha, Dios no te ignora. Dios no te está tratando mal. Dios no te está despreciando, al igual que no lo hacía con esta mujer. Dios tenía un propósito por el cual Él guardó silencio. Pero dice en el versículo 24, ¿qué le responde Él? Porque dice que no respondió palabra, pero en el 24 dice que respondió. Primero dice como que no respondió palabra y ahora dice que respondió. Y respondiendo Él dijo, fíjense lo que dijo, cuando logró abrir la boca el Señor Jesús, dice, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Llegas ahora, no hablas nada y ahora que hablas me dices eso. Este texto, hermanos, mal interpretado puede hacer mucho daño. Porque pareciera que Jesús está diciendo, bueno, no voy a atender a esta mujer que es gentil porque yo solo he venido a los judíos. Mal interpretado, hermanos, lo podemos ver. De ahí ha salido un concepto en la iglesia evangélica de que los judíos son los favoritos de Dios. Sí, hermano. Ahí llega el punto de la idolatría. Y tenemos un problema. Que si tú ves la historia, ha habido más fe en los gentiles que en los judíos. Porque Jesús viene de una tierra judía donde lo han despreciado. Viene de una tierra judía donde lo han rechazado. Hermano, Jesús viene del pueblo que tendría que tener más fe. Porque tiene promesas. Sabe cómo es el Mesías. Tiene las enseñanzas de los profetas y de Moisés. Y aún así lo desprecian. Lo han despreciado. Y Jesús va a un pueblo que teóricamente, a Tiro y a Sidón, Jesús va a un pueblo donde teóricamente lo tendría que despreciar. Porque no mira nada de un Mesías. Este texto me enseña el gran contraste que hay entre la incredulidad de muchos judíos y la mujer de la mujer gentil. Pero cuando Jesús dice esto, hay una verdad que Él dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si Jesús dice, yo no he sido enviado para atender a otras personas que no sean judíos, estaría mal. Porque Jesús sí atendió a otras personas. Atendió a gentiles, atendió a romanos, al centurión romano, atendió a mucha gente. Entonces no está bien decir que solamente va a atender a los hijos de la casa de Israel. Hermano, lo que Jesús está diciendo aquí es de que en esta tierra, durante mi ministerio, me voy a concentrar en el pueblo de Israel. Jesús dice esto y es cierto, y la mayoría del trabajo que Jesús hizo, lo hizo ahí en la zona de los judíos. Es verdad. Es más, el mismo Señor desde Génesis empezó a trabajar con un pueblo judío. Dios empezó a trabajar con un pueblo judío que le da la espalda, que luego le da la espalda, y el Señor alcanzó a los gentiles. Pero es algo que el Señor ya había prometido cuando dijo a Abraham. ¿Qué le dijo? En ti serán, ¿qué? Benditas todas. No dijo que Israel nada más. No dijo que el pueblo judío. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces Dios ya estaba dejando claro en Abraham la promesa no era solo para los judíos, era para todas las naciones. El Dios que antes decían, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, ya no es el Dios de Israel. Ahora es el Dios de todo aquel que cree. Así de sencillo. Dejemos de pensar que Dios es exclusivo de una patria
que tiene ahí una banderita azul con blanco y una estrellita, porque hasta idolatran la bandera algunos. Dios es el Dios de aquel que cree. No es un Dios de una sola patria. Es más, en esa región es donde Jesucristo es más rechazado. Lo era entonces y lo es ahora. Tú hablas, y mire, atrévete a hablar de Jesús ahí en el muro ahí de las Lamentaciones. Ponles ahí el papelito como lo metes ahí en una hendidura del muro ahí, y voltéate y empieza a gritar de Jesús, a ver cómo te va. Es cierto que Dios es el Dios de Israel, pero Israel no es el pueblo judío. Israel es tanto judíos como gentiles. El que cree que Jesucristo es el Señor, ese es Israel, el Israel espiritual. Pero lo que Jesús estaba haciendo era probar la fe de esta mujer, porque si la mujer está ahí y escucha, es que yo he venido para atender a los gentiles. Perdón, yo he venido al pueblo de Israel, a la casa de Israel. La mujer podía haber dicho, yo no he venido a los gentiles. Si el Señor le hubiera dicho eso, yo no he venido a los gentiles, la mujer, ¿qué podía haber dicho? Bueno, pues entonces no hay remedio. Me voy, lo intenté, me voy. Pero esa mujer escucha eso. Fíjense cómo primero la ignora según, y luego le dice, no, yo no he venido por los gentiles, yo he venido por el pueblo de Israel. Pero la mujer escucha eso y sigue ahí. ¿Qué es lo que ella ve primero? Ve indiferencia, ¿verdad? Indiferencia. Pero la mujer ahí, la mujer sigue, la mujer no se va. Es como si dijera, bueno, esta mujer, pues entonces yo me voy. Pero esta mujer no hizo eso. Yo he venido al pueblo de Israel, y es como si ella dijera, no me voy, me da igual. Me da igual, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no me voy. Y hoy, hermano, en las iglesias el pastor dijo algo que no me gustó, ¿y qué hace? Me voy. Hoy la gente no aguanta nada, hermanos. No aguanta nada. Se van por cualquier cosa. Y ahora, hoy en día, tú ya como pastor ya no puedes decir algunas cosas, porque todo ofende, todo lastima. Hermano, el evangelio sí es. El evangelio ofende. De eso se trata. Pero hay gente que no lo aguanta. Entonces ahora me voy a tener que ponerme a pensar qué es lo que voy a hablar de aquí. Es que aquí dice que, híjole, tengo que hablar de aquí dice fornicación. Pero quizás hay alguna pareja por ahí que viven juntos y no está casada. Entonces tengo que pensar, porque si no, hoy habló de nosotros. Habló de nosotros. Nos vamos, porque aquí no tienen amor. Bueno, pues entonces no hablo de pecado. ¿Por qué? Porque todos se van a ofender, porque todos somos pecadores. Si yo te digo, tú eres un pecador. Uy, el pastor me dijo pecador. Entonces, ¿cómo hablo? ¿Cómo predico? Entonces no voy a hablar de pecado, no voy a hablar de fornicación, no voy a hablar de adulterio, no voy a hablar de todas esas cosas. Bueno, pues entonces no hablo de eso. Mejor vamos a hablar de amor. El amor. Voy a hablar de las promesas de Dios, porque todo ofende. Es que el pastor tiró una indirecta. El pastor me tiró una indirecta.
Esta mujer lo aguantó todo, indiferencia del Señor. La llama y dice, yo no puedo hacer nada por ti. Le dijo, no he venido por los gentiles, he venido por el pueblo por la casa de Israel. Entonces Jesús hace ahí silencio y Jesús responde eso, y en el versículo 25 aparece otra vez esta mujer. En Mateo 15:25 dice, pero acercándose, ella se postró ante él y después de todo le dijo, socórreme, siguió insistiendo, socórreme. Y yo me imagino ahí a los discípulos, mujer, ¿usted no ha visto que él la ignora? Señor, socórreme. Mujer, no viene por usted, él viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, socórreme. Qué fe de esta mujer. Y muchos dicen, es que yo tengo años orando por esto. Sigue, hermana, sigue, hermano, ora, no desistes. Hermano, hay que pelear. ¿Sabes por qué tenemos que orar? Porque estamos en guerra. Tenemos que guerrear, tenemos que pelear, hermano. Hay que insistir, hay que permanecer orando, clamando. Somos flojos. Decimos que oramos mucho, hermano, y en realidad oramos 5 minutos. Si es que oramos en un día. Somos flojos. Sigue orando, sigue clamando. Y de eso se trata, hermano, pelear, guerrear, luchar. ¿Por qué? Porque cuando en verdad me importa algo, cuando en verdad sufres por algo, hermano, te quita el hambre, te quita el sueño. Hermano, así es. Dime si quieres tú comprar algo y tú estás empeñado, ay, quiero comprar eso. No duermes, ni comes, ni nada. ¿Quieres ver a tus hijos aquí? Bueno, hermanos, así de esa misma forma como tú te empeñas por algo, sigue orando, sigue luchando, sigue permaneciendo. Si no vas a dormir 1 hora antes en la mañana al levantarte, hazlo. Si te vas a acostar tarde orando, hazlo. Te quita el sueño, te quita el hambre. Angustia de no oír nada y seguir clamando. De ver que no responde y seguir clamando, de parecer que no te atiende y seguir orando, seguir clamando, porque cuando algo te importa, debes de pelear por ello, debes de luchar por ello. Esa mujer llegó desesperada, dice la palabra que se postró, Señor, socórreme. Ella no desistió. Y ahí es cuando responde el Señor Jesús. Miren lo que dice en el versículo 26. Todavía yo no he venido a los gentiles, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todavía el Señor le dice en el 26, y le dijo, cuando le dijo ella, socórreme, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Todavía el Señor le dice eso. Y hermano, esa palabra no es una palabra despectiva, como decir eres un perro callejero, feo, como así les decían a los gentiles ellos, perros. Pero el Señor Jesús la llamó una de los perrillos. Yo creo que Él usó la palabra perrillo como una manera de suavizar la dureza de llamarla perra. Perrillo, no está bien darle a los perrillos. Y yo creo que esto como que ablandó el insulto tradicional judío hacia los gentiles. Pero aún así el Señor le llama perrilla. No le puedo quitar la comida de los hijos y dárselo a los perrillos. Hermanos, lo que marcó la diferencia aquí no fue la nacionalidad de la mujer. No. Lo que marcó ahí fue la fe de la mujer. La fe, eso fue lo que hizo la diferencia. Porque era una mujer de otra nacionalidad. Porque Dios es así. Dios no es un Dios de blancos. No, Dios no es un Dios de los judíos. Dios es el Dios de aquel que pone toda su fe en Jesucristo.
Y esta mujer puso su fe ahí. Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Silencio. Él no venía a los gentiles. No le iba a quitar el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Pero esta mujer sigue ahí postrada, sigue clamando. Pero la respuesta de la mujer nos da una gran enseñanza. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 27. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, Señor. ¿Lo aceptó? Sí, Señor. Soy una perrilla. Es verdad. Soy una pecadora, soy una gentil. Es verdad. Soy extranjera. Es verdad. No soy del pueblo judío. Es verdad. Soy un perrillo. Soy miserable. Es verdad. Pero, Señor, no te estoy pidiendo el pan. Me bastan las migajas. Hermano, qué actitud. Qué actitud. Porque esta mujer no se levantó y dijo: ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Esta mujer no dijo: bueno, si fuera un Dios de amor, otra cosa fuera. No dijo eso. No. Primero que nada la ignoraron y ahí sigue postrada. Le han dicho que no vienen por los gentiles y sigue ahí postrada. La llamaron perrilla y sigue. ¿Y saben qué es lo que nos enseña esto? Que los soberbios no entrarán en el reino de los cielos. Solo los que reconocen que son perrillos ante Dios. Así es, hermano. ¿Qué somos nosotros? Perrillos, miserables, pecadores, necesitados de Dios. Así que cuando vayas tú a pedirle a Dios, te voy a dar un consejo. Dile al Señor: Señor, yo sé que no merezco nada. Por eso no declaro, por eso no decreto. Yo te ruego, yo clamo a ti, yo te pido, porque no merezco nada. No te vengo a pedir porque lo merezco. Te lo vengo a pedir en el nombre de Jesús, por lo que Él ha hecho, no por lo que yo hago. Yo no lo merezco. Y te lo pido en el nombre de Jesús, porque Él es el único que lo merece. Yo no. Por eso las oraciones: Señor, yo te pido esto. No lo merezco, pero en el nombre de Jesús. ¿Y saben a quién me recuerda esta mujer? Génesis 32, 28, para ir terminando, hermanos. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Bendíceme, bendíceme. Ese hombre ahí, hermano, ese hombre Jacob, agarrado del ángel ahí de Dios, aferrado, no desistió. Acabó con un muslo, ¿cómo le llaman? Desconyuntado, algo así como dice la palabra, desgarrado, no sé qué será. Acabó ahí cojeando para recordar toda su vida ese momento. Porque un encuentro con Dios te marca para siempre. Hay algo que esa mujer puso delante de Dios. Ella puso un corazón contrito, un corazón humillado. Y después del silencio, después de decirle: yo vengo a la casa de Israel, después de decirle: yo no le voy a dar pan voy a quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, el Señor hace un cambio. Ahí repentinamente hace un cambio de golpe y la respuesta la termina el versículo 28. Fíjense lo que dice. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Grande es tu fe. En los evangelios, el Señor Jesús pocas veces se admiró de la fe de alguien. Pocas veces. Y aquí lo hizo es más, algunos les decía: hombre de poca fe. Pero muy pocas veces el Señor se sorprendió de la fe
Y el Señor se sorprendió de esta mujer gentil. También se maravilló de otro gentil de la fe, fíjense, se maravilló de la fe de esta mujer gentil, pero también se maravilló de otro gentil que era un centurión romano, Mateo 8:10. Fíjense cómo el Señor, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Dice aquí que Jesús se maravilló. Pero en otro caso, vean la diferencia, hermanos, en la que Jesús también se maravilla o se asombra de la fe de algunos. Jesús se maravilló, pero ahora lo contrario. Él fue a su tierra y estaba ahí con sus parientes, dice en Marcos capítulo 6:6, con sus parientes, ahí en su tierra. Fíjense, cuando decían ahí, bueno, que no es el hijo de María, de José, ¿se acuerdan de esa historia? Que no su hermano no es Jacobo, y empieza ahí, o sea, como diciendo, ¿qué va a hacer si es el hijo de María y de José? ¡Qué incredulidad! Y dice, se había maravillado de la incredulidad en su tierra. Y los gentiles se maravillaban de su fe. ¿Por qué Jesús dijo que era grande su fe, hermanos? ¿Por qué Jesús dijo grande su fe? Porque perseveró en el silencio de Jesús. ¿Quieres tener una fe grande? ¿Que Jesús se maravilla? Bueno, persevera aún en el silencio. ¿Por qué el Señor se maravilló? ¿Por qué dijo que era grande su fe? Porque siguió creyendo en medio de esa prueba. También porque tuvo humildad. Y también porque dependió completamente de Cristo. Puedes orar muchos años por una cosa y el Señor hacerla así. Pero te digo 3 cosas ya para terminar, antes de terminar. Fácil. El Señor es Señor, no es Diosito, no es papito lindo. No es Chuyito. El Señor es Señor. Reverencia, respeto, temor. Humíllate ante Él y adóralo por lo que Él es. Otra cosa que te quiero decir: no desistas nunca. El Señor no te está ignorando, el Señor no te está despreciando. El Señor no te está diciendo, a Él le respondo porque es más bueno que tú. No, hermanos. Siguiente. Humíllate ante Él. Humíllate ante Él. No llegues con un corazón altivo, como que tú tienes autoridad de declarar, de decretar. No, hermano, no llegues así. Eso es una soberbia y una altivez, estar pidiéndole o diciéndole al Señor: yo declaro por tu palabra, que tu palabra dice así. Lo vimos el viernes. Tú no eres hijo de hombre para mentir, no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que yo declaro esta promesa y me la das, porque tu palabra dice. No, hermanos, no. Tú no mereces nada, ni yo. Tienes que llegar humillado ante Él. Termino, hermanos. Esta mujer vino reconociendo que necesitaba misericordia. Esa es la condición del ser humano ante Dios. Necesitado continuamente de su gracia y de su misericordia. El pecado nos separa del Señor, pero Cristo vino precisamente para salvar al perdido, para restaurar al quebrantado y dar vida eterna. Y te lo digo a ti, me estás escuchando. Necesitas de Cristo, pero antes necesitas arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados, corre a Cristo, porque en Él es el único que hay salvación. En Él es el único donde hay esperanza de vida eterna. Jesús no rechazó a aquella mujer extranjera que vino con fe, tampoco te va a rechazar a ti hoy.
Tampoco va a rechazar al pecador que venga arrepentido. No lo va a rechazar. El Señor no rechaza al que viene arrepentido. Un corazón contrito, un corazón humillado, el Señor no lo desprecia. Por eso es necesario que reconozcas hoy tus pecados y poner tu fe en Jesús y adorarlo todos los días. Y no desista de todo aquello que llevas tiempo pidiendo y todavía no llega. El Señor está escuchando. El Señor no te ha olvidado. Quizá el Señor está probando tu fe. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Creo que transcurrió el tiempo, ¿eh? Sí, un poquito. ¿O quieren que siga? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz, Señor. Tu palabra nos enseña, nos edifica, nos confronta, Señor. Nos corrige. Tú eres el único, Señor, que nos puede abrir, Señor, ese entendimiento. Tu Santo Espíritu, Señor, nos hace vernos en un espejo y ver la condición de esta mujer y ver nuestra condición, Señor. Y a veces nosotros somos perezosos, somos flojos, Señor. Perdónanos porque no hemos estado perseverando, Señor, en oración, en ruego, en estar, Señor, clamando a ti. Hemos podido ver, Señor, que esta mujer no le importó que la ignoraran. No le importó, Señor, que le hayan dicho que no venían por ella. No le importó, Señor, que le dijeran perrillo. No le importó. Ella le dijo: Señor, socórreme. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tú nos enseñas tanto, bendito Dios. Tú nos enseñas con tu palabra, bendito Dios. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está, Señor, que haya una transformación desde mis entrañas, Señor. Que pueda, Señor, traer a la luz todo aquello que ha estorbado mi vida. Hoy reconozco, Señor, que tú eres mi prioridad. Antes de ir a platicarle a alguien más, tú eres mi prioridad, Señor. Tú eres mi Señor. Tú me compraste, Señor, con tu sangre. Tú compraste algo que no valía nada. Tú compraste un esclavo. Tú compraste a alguien que estaba sumido en los pecados, en los delitos. Y tú pagaste un precio muy alto, Señor, por mí. Que con tu sangre me compraste, Señor. Por eso soy un esclavo tuyo y por eso te llamo Señor, porque ya no pertenece mi vida a mí. Ahora mi vida, Señor, está comprada por ti. Ahora mi vida te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a ser más fieles a ti, a obedecer tu palabra, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable a través de la noche, a través cuando estemos estudiando la palabra, a través de la oración, a través, Señor, de venir a congregarnos aquí, que tu palabra nos hable. Señor, ayúdanos, bendito Dios. Necesitamos continuamente de ti. Somos necesitados de ti, Señor. Nosotros no merecemos tanto amor, no merecemos tanta gracia y tanta misericordia. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Yo te pido, Señor, por esas personas que están viendo este video. Yo te pido por estas personas que están clamando a ti por algo y no han recibido. Que esta palabra los llene de esperanza. Que esta palabra los llene de amor. Que crean, Señor, que aunque parezca que no nos escuchas, Señor, debemos seguir orando. Debemos seguir